Hermanos míos, queridos hijos en Cristo, hoy quiero hablarles de algo que tal vez nunca nadie les haya dicho con esta claridad. Tu cuerpo te está escuchando. Sí, así como lo oyes, cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que permites habitar en tu mente, cada emoción que guardas en lo más profundo de tu ser, tu cuerpo las está recibiendo como órdenes, como decretos, como sentencias. Y lo más doloroso, lo más terrible que he visto en mis años de sacerdocio es ver cómo tantas personas buenas, personas de fe, están destruyendo su propia salud sin saberlo, están enfermando sus propios cuerpos con las palabras equivocadas, con los pensamientos destructivos, con el veneno silencioso del rencor, la amargura y la desesperanza. He visto a madres que se consumen en enfermedades que parecen no tener explicación, a padres que arrastran dolores crónicos que la medicina no logra curar, a jóvenes que pierden la vitalidad antes de tiempo. Y cuando me acerco a ellos, cuando escucho sus historias, descubro algo devastador. Llevan años hablándole mal a su cuerpo, años maldiciendo su propia existencia, años repitiendo que están cansados de vivir, que no pueden más, que todo les duele, que son un desastre. Y entonces entiendo que no es solo una enfermedad física lo que los aqueja, es una enfermedad del alma que se ha manifestado en la carne. Pero hoy traigo una noticia extraordinaria, una verdad que puede cambiar tu vida desde este mismo instante. Así como tu cuerpo escucha las palabras de muerte, también escucha las palabras de vida. Así como responde a tus pensamientos de derrota, también responde a tus decretos de sanación. Así como se debilita cuando lo maldices, se fortalece cuando lo bendices. Y esto no es magia, no es pensamiento positivo barato, no es autoayuda de supermercado. Esto es teología profunda, esto es ciencia del espíritu, esto es la aplicación práctica de verdades que están en la Sagrada Escritura desde hace miles de años. El libro de Proverbios nos dice con toda claridad, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es una metáfora poética, hermano, es una realidad tan concreta como el aire que respiras. Tus palabras tienen poder creador o destructor, y ha llegado el momento de que aprendas a usarlas para sanar, no para enfermar. Ha llegado el momento de que descubras cómo hablarle a tu cuerpo de manera que comience a restaurarse, a regenerarse, a volver a la vida que Dios diseñó para él. Durante los próximos minutos voy a compartir contigo algo que he aprendido no solo de los libros, no solo de la teología, sino de la vida misma, de los testimonios reales de personas que estaban al borde del colapso y que aprendieron a cambiar su manera de relacionarse con su propio cuerpo. Te voy a enseñar cómo la fe y la ciencia se encuentran en este punto extraordinario, donde descubrimos que fuimos creados para la salud, para la plenitud, para la vida abundante. Y te voy a mostrar que cuando cambiamos nuestra manera de hablar, cuando transformamos nuestros pensamientos, cuando alineamos nuestras palabras con la voluntad de Dios, algo sobrenatural comienza a suceder en nuestro organismo. No te estoy prometiendo milagros instantáneos, no te estoy vendiendo soluciones mágicas. Te estoy invitando a un proceso de transformación profunda, a un camino de sanación integral que comienza en tu espíritu, pasa por tu mente y se manifiesta en tu cuerpo. Porque la verdad, querido hermano, es que muchos de nosotros hemos sido educados para maltratar nuestro cuerpo, para verlo como un enemigo, para tratarlo con desprecio. Nos han enseñado una espiritualidad desencarnada, como si el alma fuera lo único importante y el cuerpo fuera apenas un estorbo, una carga, algo sucio que hay que tolerar hasta que finalmente muramos y seamos liberados de él. Pero eso es una herejía, eso es un error gravísimo que ha causado un daño incalculable. San Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no una cárcel, no un enemigo, sino un templo, un lugar sagrado donde habita la presencia de Dios. Y si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces merece respeto, merece cuidado, merece palabras de honor y de bendición. Hoy vas a aprender a honrar ese templo con tus palabras, a restaurarlo con tus pensamientos, a sanarlo con tu fe. Y te advierto desde ahora, esto que voy a compartir contigo puede parecer extraño al principio, puede desafiar todo lo que creías saber sobre la salud y la enfermedad. Pero si tienes la humildad de escuchar hasta el final, si tienes la apertura de corazón para recibir esta enseñanza, te prometo que tu vida puede dar un giro radical. He visto personas con enfermedades crónicas recuperar su salud. He visto cuerpos que parecían condenados al deterioro comenzar a regenerarse.
He visto el poder sanador de Dios manifestarse de maneras que la medicina no puede explicar. Y todo comenzó cuando esas personas aprendieron a hablarle correctamente a su cuerpo. Cuando dejaron de ser sus propios verdugos y se convirtieron en sus propios sanadores. Cuando entendieron que Dios les había dado autoridad no solo sobre su espíritu, sino también sobre su carne. Así que respira profundo, abre tu corazón y prepárate para descubrir una de las verdades más poderosas que jamás hayas escuchado. Déjame comenzar contándote algo que viví hace algunos años y que marcó profundamente mi ministerio. Una mujer llegó a mi despacho, tenía apenas 45 años, pero parecía de 60. Caminaba encorvada, su rostro reflejaba un dolor constante y traía consigo una bolsa llena de medicamentos que tomaba diariamente. Me dijo que sufría de fibromialgia, de artritis, de problemas digestivos crónicos, de insomnio severo. Los médicos le habían dicho que tendría que aprender a vivir con el dolor, que no había cura para su condición. Pero lo que más me impactó no fueron sus enfermedades, sino la manera en que hablaba de sí misma. En menos de 5 minutos escuché cosas como: soy un desastre, mi cuerpo no sirve para nada, estoy hecha a pedazos, no puedo con esta carga, mi vida es un infierno. Cada frase era como un puñal que ella misma se clavaba, cada palabra era un decreto de muerte sobre su propio organismo. Y entonces le dije algo que la dejó en shock: hermana, tu cuerpo te está obedeciendo, le has estado ordenando que se destruya y él simplemente está cumpliendo tus órdenes. Se quedó mirándome con incredulidad, casi con indignación. Padre, yo no he pedido estar enferma, me respondió. Y le expliqué con toda paciencia, no conscientemente, pero sí con tus palabras, con tus pensamientos, con tus decretos constantes de destrucción. Tu mente subconsciente no distingue entre una broma y una orden seria. Cuando dices estoy hecha a pedazos, tu sistema nervioso recibe esa información y comienza a manifestarla en tu realidad física. Cuando repites no puedo más, tu sistema inmunológico interpreta que debe bajar sus defensas porque tú has declarado que estás al límite. Le expliqué que cada célula de nuestro cuerpo tiene una especie de inteligencia, de memoria, y que responde a las señales que recibe de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro está constantemente recibiendo señales de nuestros pensamientos y palabras. Es un circuito perfecto creado por Dios, pero que nosotros hemos aprendido a usar en nuestra contra en lugar de a nuestro favor. Le propuse un experimento. Durante 30 días iba a dejar de hablar mal de su cuerpo, ni una sola frase destructiva. En su lugar, cada mañana al levantarse, iba a bendecir cada parte de su cuerpo, iba a agradecerle por seguir funcionando a pesar del maltrato verbal que había recibido durante años. Le di una lista de afirmaciones basadas en la palabra de Dios. Por sus llagas fui curada. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios renueva mis fuerzas como las del águila. Soy sanada en el nombre de Jesús. Al principio se resistió, le parecía ridículo, casi infantil, pero tenía tanto dolor y tanta desesperación que finalmente aceptó intentarlo. Le advertí que no era un truco psicológico, sino una aplicación práctica de verdades espirituales profundas. Le expliqué que cuando bendicemos algo, estamos invocando el favor de Dios sobre ello. Estamos alineando esa realidad con el diseño original que Dios tenía en mente. Y el diseño original de Dios para el cuerpo humano es la salud, no la enfermedad. Los primeros días fueron difíciles para ella. Me confesó que se sentía tonta hablándole a su cuerpo, que le costaba creer que eso pudiera hacer alguna diferencia. Pero siguió adelante por pura obediencia, no por convicción. Comenzó cada mañana poniendo sus manos sobre las partes que más le dolían y diciéndoles: gracias por seguir trabajando. Te bendigo en el nombre de Jesús, decreto salud sobre ti, ordeno que cada célula se regenere conforme al diseño de Dios. Cuando sentía el impulso de quejarse, de decir no puedo más o estoy destruida, se detenía y reformulaba: estoy atravesando un proceso difícil, pero mi cuerpo tiene la capacidad de sanar. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, en lugar de lanzarse a describir todos sus males, respondía: estoy en un proceso de sanación, confiando en que Dios está restaurando mi salud. Puede parecer un cambio pequeño, casi insignificante, pero te aseguro que es revolucionario. A las 2 semanas comenzó a notar algo extraordinario. Los dolores, que habían sido constantes durante años, empezaron a tener intervalos de alivio. Primero fueron minutos, luego horas. Su digestión comenzó a mejorar. Empezó a dormir mejor. No fue un milagro instantáneo, fue un proceso gradual pero innegable. Al mes
Cuando volvió a mi despacho, era otra persona. No solo físicamente, que ya se notaba la mejoría, sino sobre todo en su actitud, en su mirada, en la manera de pararse y de hablar. Me dijo algo que nunca olvidaré: padre, entendí que yo era mi peor enemiga, llevaba años destruyéndome con mis propias palabras y ni siquiera me daba cuenta. Ahora he aprendido a ser mi propia aliada, a trabajar con mi cuerpo en lugar de contra él. 6 meses después había reducido sus medicamentos a la mitad. 1 año después estaba prácticamente libre de dolor crónico. Los médicos no podían explicarlo, pero yo sí podía. Había aprendido a hablar vida en lugar de muerte, salud en lugar de enfermedad, bendición en lugar de maldición. Ahora quiero que entiendas la base teológica y científica de lo que estoy compartiendo contigo, porque esto no es superstición ni esoterismo barato. Esto está profundamente arraigado en la verdad revelada por Dios y confirmado por los descubrimientos más recientes de la ciencia. Cuando Dios creó al ser humano, según nos narra el libro del Génesis, lo hizo de una manera única, diferente a toda la demás creación. No simplemente habló y existió, como hizo con las estrellas, los océanos, las plantas. Con el ser humano, Dios se agachó, tomó el polvo de la tierra, lo moldeó con sus propias manos y luego sopló en su nariz aliento de vida. Hay algo profundamente significativo en esa imagen. Dios formó nuestro cuerpo con cuidado artesanal, como un alfarero que trabaja su obra maestra. Eso significa que cada órgano, cada sistema, cada célula fue diseñada con intención divina, con propósito, con amor, pero luego hizo algo más extraordinario: sopló su propio aliento en ese cuerpo. En hebreo, la palabra para aliento, espíritu y viento es la misma, ruaj. Cuando Dios sopló en Adán, no solo le dio vida biológica, le dio vida espiritual, le dio una chispa de su propia divinidad. Por eso el ser humano es único en la creación, porque es la única criatura que es simultáneamente material y espiritual, cuerpo y alma, tierra y cielo. No somos espíritus puros como los ángeles, pero tampoco somos materia pura como las piedras. Somos esta maravillosa síntesis de ambos mundos. Y aquí está la clave que muchos han olvidado: nuestro cuerpo no es secundario, no es inferior, no es algo de lo que avergonzarse. Es parte integral de lo que somos como seres humanos, es parte del proyecto de Dios para nosotros, es parte de nuestra dignidad y nuestro valor. Cuando Cristo vino al mundo, ratificó esta dignidad del cuerpo de una manera que escandalizó a muchos de sus contemporáneos. El Hijo de Dios, el Verbo eterno, no apareció como un espíritu puro, no se manifestó como una luz cegadora, no bajó como un ángel poderoso, se hizo carne, se hizo cuerpo. Nació como un bebé indefenso, pasó por todas las etapas del desarrollo humano, sintió hambre, sed, cansancio, dolor, y cuando resucitó, no dejó atrás su cuerpo como si fuera algo inservible. Resucitó con un cuerpo glorificado, transformado, pero cuerpo al fin. Comió pescado con sus discípulos, les mostró sus heridas, les pidió que lo tocaran para que comprobaran que no era un fantasma. El cristianismo no es una religión de desprecio al cuerpo como algunas herejías antiguas predicaban. Es una religión de exaltación del cuerpo, de redención del cuerpo, de glorificación del cuerpo. San Pablo entendió esto profundamente cuando escribió a los Corintios: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y que habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Fíjate en las palabras: tu cuerpo es templo. No dice que tu alma es templo y que tu cuerpo es una choza temporal. No, dice que tu cuerpo, tu carne, tus órganos, tus células son el templo donde habita el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén era el lugar más sagrado, el lugar que se mantenía con el más absoluto cuidado y respeto. Nadie se atrevía a profanarlo, a ensuciarlo, a tratarlo con desprecio, pues Pablo nos está diciendo que nuestro cuerpo merece el mismo respeto, el mismo cuidado, el mismo honor. Cuando maltratas tu cuerpo con palabras destructivas, con pensamientos tóxicos, con negligencia y desprecio, estás profanando el templo de Dios. Y aquí es donde la ciencia moderna viene a confirmar lo que la Escritura siempre nos enseñó. En las últimas décadas, disciplinas como la psiconeuroinmunología han demostrado de manera irrefutable que existe una conexión directa entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro sistema inmunológico. Cuando experimentamos pensamientos de gratitud, de paz, de amor, nuestro cerebro libera neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, que fortalecen nuestro sistema inmunológico, reducen la inflamación, promueven la sanación,
Por el contrario, cuando mantenemos pensamientos de ira, resentimiento, miedo, estrés crónico, nuestro cuerpo libera cortisol y adrenalina en exceso, lo que debilita las defensas, aumenta la inflamación, acelera el envejecimiento celular. No es metafísica abstracta, es biología concreta. Tus palabras y pensamientos literalmente cambian la química de tu cuerpo. Cada vez que dices estoy enfermo, tu cerebro responde como si estuvieras confirmando una realidad inmutable y ajusta tus sistemas corporales en consecuencia. Cada vez que decretas estoy sanando, tu cerebro interpreta que hay esperanza, que hay futuro y activa mecanismos de reparación y regeneración. Pero espera, antes de continuar necesito que entiendas algo crucial, algo que puede cambiar no solo tu salud física, sino toda tu vida. Porque lo que estoy compartiendo contigo no es solo sobre hablarle a tu cuerpo, es sobre entender el poder creador que Dios puso en tu lengua. Un poder que la mayoría de las personas están usando en su propia contra sin darse cuenta. Y lo que viene a continuación puede ser lo más importante que escuches hoy. Permíteme llevarte más profundo en esta verdad, porque necesito que comprendas que no estamos hablando de un simple cambio de vocabulario, estamos hablando de una transformación radical en tu manera de ejercer la autoridad que Dios te dio. Verás, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio un mandato muy específico. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esa palabra dominen en hebreo es radá, que significa gobernar, tener autoridad, administrar. Dios les estaba dando autoridad sobre la creación, incluyendo autoridad sobre sus propios cuerpos. Pero esa autoridad se ejerce principalmente de una manera a través de la palabra. Así como Dios creó el universo hablando sea la luz y fue la luz, así nosotros, hechos a su imagen y semejanza, tenemos poder creador en nuestras palabras. El problema es que hemos olvidado o nunca nos enseñaron correctamente cómo usar este poder. Crecimos escuchando que las palabras se las lleva el viento, que no hay que darle importancia a lo que dice la gente, que las palabras no hacen daño, pero todo eso es absolutamente falso. Las palabras son la fuerza más poderosa del universo después de Dios mismo, porque Dios mismo es palabra, es el verbo. San Juan comienza su evangelio de manera categórica. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es llamado el verbo encarnado. La palabra de Dios creó todo lo que existe. Y nosotros, al ser imagen de Dios, tenemos también ese poder creador en nuestras palabras, aunque obviamente en una medida infinitamente menor, pero lo tenemos. Nuestras palabras no son sonidos vacíos que se disuelven en el aire. Son decretos que tienen poder espiritual y material. En el libro de Santiago encontramos una enseñanza profundísima sobre el poder de la lengua. Santiago dice que la lengua es como el timón de un barco. Aunque es pequeña, dirige todo el rumbo de nuestra vida. Compara la lengua con una chispa que puede incendiar todo un bosque. Y luego dice algo devastador: con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Pero yo te digo que no solo maldecimos a otros, nos maldecimos a nosotros mismos. Cada vez que dices soy un desastre, todo me sale mal, nunca voy a poder, mi vida no tiene solución, mi cuerpo está destruido, estás pronunciando una maldición sobre ti mismo. Y esa maldición tiene poder porque tú tienes autoridad sobre tu propia vida. Es como si el capitán de un barco diera la orden de dirigirse hacia las rocas. Los marineros obedecerían no porque la orden sea sabia, sino porque el capitán tiene autoridad para darla. Tu cuerpo es extraordinariamente obediente. Es como un siervo fiel que está constantemente atento a las órdenes de su amo, y el amo es tu mente consciente. Cada pensamiento que permites alojarse en tu mente, cada palabra que pronuncias, tu cuerpo la recibe como instrucciones. Te voy a contar algo que la medicina ha descubierto hace relativamente poco, pero que es absolutamente fascinante. Existe algo llamado el efecto placebo, que todos hemos escuchado mencionar, pero pocos entienden realmente. El efecto placebo sucede cuando a un paciente se le da una píldora de azúcar, sin ningún principio activo medicinal, pero se le dice que es un medicamento poderoso. Y en un porcentaje significativo de casos, el paciente mejora. No porque la píldora tenga algún poder, sino porque su mente, al creer que está recibiendo tratamiento, activa los mecanismos de sanación del propio cuerpo. En algunos estudios, el efecto placebo ha demostrado ser tan efectivo como medicamentos reales en el tratamiento del dolor, la depresión y otras condiciones. Pero hay algo aún más impresionante y perturbador: el efecto nocebo. Es lo contrario del placebo.
Sucede cuando a una persona se le dice que algo le va a hacer daño y efectivamente le hace daño, incluso si objetivamente no debería. He leído casos documentados de pacientes que murieron en los plazos exactos que sus médicos les habían pronosticado, aunque al hacer la autopsia se descubrió que la enfermedad no estaba tan avanzada como se pensaba. ¿Qué pasó? Que el paciente creyó el pronóstico de muerte, su mente aceptó esa sentencia y su cuerpo simplemente la ejecutó. Esto nos muestra algo aterrador, pero también esperanzador. Tenemos mucho más poder sobre nuestra salud del que creíamos. No estoy diciendo que toda enfermedad es causada por pensamientos negativos, eso sería simplista y cruel. Hay enfermedades que tienen causas externas, genéticas, ambientales, que están fuera de nuestro control. Pero incluso en esos casos, nuestra actitud mental y verbal puede ser la diferencia entre un proceso de deterioro acelerado o un proceso de sanación sorprendente. Déjame llevarte ahora a un nivel más profundo todavía, porque necesito que entiendas que cuando hablamos de hablarle a tu cuerpo, no estamos hablando de autosugestión superficial ni de pensamiento mágico. Estamos hablando de algo que tiene raíces en la realidad más profunda de la creación. Los científicos que estudian la física cuántica han descubierto algo extraordinario. A nivel subatómico, la materia no es realmente sólida como pensábamos. Las partículas fundamentales existen en un estado de posibilidades hasta que son observadas, y el acto mismo de observarlas colapsa esas posibilidades en una realidad concreta. Esto ha llevado a algunos científicos a proponer que la conciencia juega un papel fundamental en la formación de la realidad material. Ahora bien, no voy a pretender ser un experto en física cuántica, pero lo que sí te puedo decir es que esto resuena profundamente con lo que la fe cristiana siempre ha enseñado. Que existe una conexión misteriosa pero real entre el espíritu y la materia, entre el alma y el cuerpo, entre nuestros pensamientos y nuestra realidad física. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes místicas de la Iglesia, entendió esta conexión de manera profunda. Ella decía que el alma y el cuerpo están tan unidos que no se puede afectar uno sin afectar al otro. Cuando el alma está turbada, el cuerpo enferma. Cuando el cuerpo está enfermo, el alma sufre. Por eso ella siempre insistía en que sus monjas cuidaran tanto de su vida espiritual como de su salud física. No era una concesión a la debilidad, era sabiduría práctica. Santa Teresa sabía que una monja desnutrida, exhausta, enferma, tendría dificultades para orar, para concentrarse, para servir. Por eso estableció reglas sensatas sobre el descanso, la alimentación, el cuidado del cuerpo, y esto en una época donde muchos consideraban que mortificar el cuerpo hasta la extenuación era señal de santidad. Pero Teresa era más sabia que eso. Ella entendía que el cuerpo no es enemigo del alma, es su compañero de viaje, su instrumento, su templo. San Juan Pablo II desarrolló lo que llamó la teología del cuerpo, toda una reflexión filosófica y teológica sobre el significado del cuerpo humano. Él enseñaba que el cuerpo no es algo externo al ser humano, algo que tenemos, sino que es parte constitutiva de lo que somos. No decimos tengo un cuerpo, como quien dice tengo un coche. Somos cuerpo, somos también alma, somos una unidad inseparable. Por eso lo que hagamos con nuestro cuerpo tiene significado moral y espiritual. Por eso maltratar el cuerpo, descuidarlo, despreciarlo, no es un asunto trivial. Es faltar al respeto a la obra de Dios. Es rechazar el regalo de la encarnación. Es negar que Cristo mismo asumió un cuerpo humano y lo elevó a la dignidad de ser instrumento de nuestra salvación. Las manos de Jesús sanaban, su voz resucitaba muertos, su sangre nos redimió. El cuerpo no es malo, el cuerpo es sagrado. Entonces, cuando yo te digo que aprendas a hablarle correctamente a tu cuerpo, no te estoy invitando a un ejercicio de egoísmo o de vanidad. Te estoy invitando a honrar la obra de Dios, a cuidar el templo del Espíritu Santo, a ejercer la administración responsable sobre lo que Dios te ha confiado. Tu cuerpo no te pertenece en el sentido de que puedas hacer con él lo que te venga en gana. Te ha sido confiado, prestado, dado en administración. Y un día tendrás que dar cuenta de cómo lo cuidaste o cómo lo descuidaste. No me refiero solo a los pecados obvios de glotonería, drogas, promiscuidad sexual. Me refiero también al pecado sutil, del desprecio, de la negligencia, de las palabras destructivas que pronuncias contra tu propio cuerpo. ¿Cuántas veces al día te insultas a ti mismo frente al espejo? ¿Cuántas veces declaras que estás viejo, feo, inútil, acabado? Cada una de esas declaraciones es una falta de gratitud hacia Dios, una falta de respeto hacia su creación y una orden que tu cuerpo recibe y comienza a ejecutar. He conocido personas que se curaron de enfermedades graves simplemente cambiando su diálogo interno y externo.
No fue el único factor, porque también recibieron tratamiento médico, también cambiaron hábitos de vida, también oraron y recibieron los sacramentos. Pero el cambio en su manera de hablar fue determinante. Recuerdo a un hombre que llegó con un cáncer avanzado. Los médicos le habían dado meses de vida. Él estaba aterrorizado, deprimido, y lo único que salía de su boca eran expresiones de derrota. Ya me llegó la hora, el cáncer me va a matar, no hay nada que hacer. Cuando lo escuché hablar así, le dije con firmeza: hermano, entiende una cosa. Puede ser que Dios te llame pronto a su presencia, o puede ser que no. Pero mientras estés vivo, no le hagas el trabajo fácil a la enfermedad. Deja de decretar tu muerte, empieza a decretar vida, empieza a bendecir tu cuerpo, dale las gracias a cada órgano que sigue funcionando. Ordénale a esas células cancerosas que se detengan en el nombre de Jesús, declara que eres hijo de Dios y que tu vida está en sus manos, no en manos del cáncer. Al principio pensó que yo estaba loco, pero como había llegado al punto de la desesperación total, decidió probar. Comenzó cada día poniéndose las manos sobre el área afectada y diciendo: ordeno a estas células que dejen de multiplicarse, decreto que mi sistema inmunológico se activa y destruye todo lo que no pertenece a mi cuerpo sano. Gracias, Dios mío, porque me estás sanando. Cuando venía a las sesiones de quimioterapia, en lugar de decir este veneno me está matando, decía: este medicamento está trabajando a favor mío, está destruyendo las células malignas y preservando las sanas. Cuando sentía náuseas o dolor, en lugar de quejarse y entrar en pánico, respiraba profundo y decía: mi cuerpo está reaccionando como debe, está combatiendo, está sanando. Puede parecer que son solo palabras, pero te aseguro que son decretos poderosos que cambian la química cerebral, fortalecen el sistema inmunológico, activan mecanismos de sanación que la ciencia apenas comienza a entender. Este hombre no solo sobrevivió los meses que le habían pronosticado, sobrevivió años. Y cuando finalmente murió, muchos años después, fue de causas completamente diferentes y en paz, habiendo vivido una vida plena después de su diagnóstico. Y ahora, justo aquí, quiero que te hagas una pregunta profunda y honesta. ¿Cómo le has estado hablando a tu cuerpo últimamente? ¿Qué decretos has pronunciado sobre tu salud? ¿Has sido un aliado de tu propio cuerpo o su enemigo? Porque lo que viene a continuación puede revelarte la respuesta, y esa respuesta puede ser el punto de quiebre que necesitas para iniciar tu sanación. Ahora bien, quiero ser muy claro contigo en algo fundamental para que no haya confusiones. Lo que te estoy enseñando no es una fórmula mágica donde si pronuncias las palabras correctas como un encantamiento automáticamente quedarás curado de todo mal. Eso sería brujería, no fe cristiana. Eso sería manipulación de fuerzas ocultas, no confianza en la voluntad de Dios. Lo que te estoy enseñando es algo muy diferente, es aprender a alinear tus palabras, tus pensamientos y tus actitudes con la voluntad de Dios para tu vida. Y la voluntad de Dios generalmente es la salud, no la enfermedad. Cuando Jesús caminaba por la tierra, sanaba a todos los que se acercaban a Él con fe. No leemos en ningún lado que Jesús haya dicho: no, esta enfermedad es buena para ti, te conviene seguir sufriendo. No. Jesús sanaba porque la enfermedad no es parte del plan original de Dios para la humanidad. La enfermedad entró al mundo por el pecado, por la ruptura de la armonía original de la creación. Y Jesús vino precisamente a restaurar esa armonía. Pero también es cierto que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde la muerte y la enfermedad todavía tienen su lugar hasta que llegue la consumación final del reino. Por eso no todas las oraciones de sanación resultan en curación física inmediata. Por eso personas santas, personas de fe profunda también enferman y mueren. San Pablo tenía un aguijón en la carne que le causaba sufrimiento, y aunque oró 3 veces para que le fuera quitado, Dios le respondió: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Santa Teresa del Niño Jesús murió joven de tuberculosis. San Juan Pablo II sufrió durante años la enfermedad de Parkinson antes de morir. ¿Significa eso que no tenían fe? ¿Que no sabían hablarle a su cuerpo? Por supuesto que no. Significa que a veces Dios permite el sufrimiento porque saca de él un bien mayor que no podemos comprender en este momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo hablarle correctamente a tu cuerpo produce sanación y cuándo no? Hermanos míos, queridos hijos en Cristo, hoy quiero hablarles de algo que tal vez nunca nadie les haya dicho con esta claridad. Tu cuerpo te está escuchando. Sí, así como lo oyes, cada palabra que pronuncias,
Cada pensamiento que permites habitar en tu mente, cada emoción que guardas en lo más profundo de tu ser, tu cuerpo las está recibiendo como órdenes, como decretos, como sentencias. Y lo más doloroso, lo más terrible que he visto en mis años de sacerdocio es ver cómo tantas personas buenas, personas de fe, están destruyendo su propia salud sin saberlo, están enfermando sus propios cuerpos con las palabras equivocadas, con los pensamientos destructivos, con el veneno silencioso del rencor, la amargura y la desesperanza. He visto a madres que se consumen en enfermedades que parecen no tener explicación, a padres que arrastran dolores crónicos que la medicina no logra curar, a jóvenes que pierden la vitalidad antes de tiempo. Y cuando me acerco a ellos, cuando escucho sus historias, descubro algo devastador. Llevan años hablándole mal a su cuerpo, años maldiciendo su propia existencia, años repitiendo que están cansados de vivir, que no pueden más, que todo les duele, que son un desastre. Y entonces entiendo que no es solo una enfermedad física lo que los aqueja, es una enfermedad del alma que se ha manifestado en la carne. Pero hoy traigo una noticia extraordinaria, una verdad que puede cambiar tu vida desde este mismo instante. Así como tu cuerpo escucha las palabras de muerte, también escucha las palabras de vida. Así como responde a tus pensamientos de derrota, también responde a tus decretos de sanación. Así como se debilita cuando lo maldices, se fortalece cuando lo bendices. Y esto no es magia, no es pensamiento positivo barato, no es autoayuda de supermercado. Esto es teología profunda, esto es ciencia del espíritu, esto es la aplicación práctica de verdades que están en la Sagrada Escritura desde hace miles de años. El libro de Proverbios nos dice con toda claridad, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es una metáfora poética, hermano, es una realidad tan concreta como el aire que respiras. Tus palabras tienen poder creador o destructor, y ha llegado el momento de que aprendas a usarlas para sanar, no para enfermar. Ha llegado el momento de que descubras cómo hablarle a tu cuerpo de manera que comience a restaurarse, a regenerarse, a volver a la vida que Dios diseñó para él. Durante los próximos minutos voy a compartir contigo algo que he aprendido no solo de los libros, no solo de la teología, sino de la vida misma, de los testimonios reales de personas que estaban al borde del colapso y que aprendieron a cambiar su manera de relacionarse con su propio cuerpo. Te voy a enseñar cómo la fe y la ciencia se encuentran en este punto extraordinario, donde descubrimos que fuimos creados para la salud, para la plenitud, para la vida abundante. Y te voy a mostrar que cuando cambiamos nuestra manera de hablar, cuando transformamos nuestros pensamientos, cuando alineamos nuestras palabras con la voluntad de Dios, algo sobrenatural comienza a suceder en nuestro organismo. No te estoy prometiendo milagros instantáneos, no te estoy vendiendo soluciones mágicas. Te estoy invitando a un proceso de transformación profunda, a un camino de sanación integral que comienza en tu espíritu, pasa por tu mente y se manifiesta en tu cuerpo. Porque la verdad, querido hermano, es que muchos de nosotros hemos sido educados para maltratar nuestro cuerpo, para verlo como un enemigo, para tratarlo con desprecio. Nos han enseñado una espiritualidad desencarnada, como si el alma fuera lo único importante y el cuerpo fuera apenas un estorbo, una carga, algo sucio que hay que tolerar hasta que finalmente muramos y seamos liberados de él. Pero eso es una herejía, eso es un error gravísimo que ha causado un daño incalculable. San Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no una cárcel, no un enemigo, sino un templo, un lugar sagrado donde habita la presencia de Dios. Y si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces merece respeto, merece cuidado, merece palabras de honor y de bendición. Hoy vas a aprender a honrar ese templo con tus palabras, a restaurarlo con tus pensamientos, a sanarlo con tu fe. Y te advierto desde ahora, esto que voy a compartir contigo puede parecer extraño al principio, puede desafiar todo lo que creías saber sobre la salud y la enfermedad. Pero si tienes la humildad de escuchar hasta el final, si tienes la apertura de corazón para recibir esta enseñanza, te prometo que tu vida puede dar un giro radical. He visto personas con enfermedades crónicas recuperar su salud. He visto cuerpos que parecían condenados al deterioro comenzar a regenerarse. He visto el poder sanador de Dios manifestarse de maneras que la medicina no puede explicar. Y todo comenzó cuando esas personas aprendieron a hablarle correctamente a su cuerpo. Cuando dejaron de ser sus propios verdugos y se convirtieron en sus propios sanadores,
cuando entendieron que Dios les había dado autoridad no solo sobre su espíritu, sino también sobre su carne. Así que respira profundo, abre tu corazón y prepárate para descubrir una de las verdades más poderosas que jamás hayas escuchado. Déjame comenzar contándote algo que viví hace algunos años y que marcó profundamente mi ministerio. Una mujer llegó a mi despacho, tenía apenas 45 años, pero parecía de 60. Caminaba encorvada, su rostro reflejaba un dolor constante y traía consigo una bolsa llena de medicamentos que tomaba diariamente. Me dijo que sufría de fibromialgia, de artritis, de problemas digestivos crónicos, de insomnio severo. Los médicos le habían dicho que tendría que aprender a vivir con el dolor, que no había cura para su condición. Pero lo que más me impactó no fueron sus enfermedades, sino la manera en que hablaba de sí misma. En menos de 5 minutos escuché cosas como: soy un desastre, mi cuerpo no sirve para nada, estoy hecha a pedazos, no puedo con esta carga, mi vida es un infierno. Cada frase era como un puñal que ella misma se clavaba, cada palabra era un decreto de muerte sobre su propio organismo. Y entonces le dije algo que la dejó en shock: hermana, tu cuerpo te está obedeciendo, le has estado ordenando que se destruya y él simplemente está cumpliendo tus órdenes. Se quedó mirándome con incredulidad, casi con indignación. Padre, yo no he pedido estar enferma, me respondió. Y le expliqué con toda paciencia, no conscientemente, pero sí con tus palabras, con tus pensamientos, con tus decretos constantes de destrucción. Tu mente subconsciente no distingue entre una broma y una orden seria. Cuando dices estoy hecha a pedazos, tu sistema nervioso recibe esa información y comienza a manifestarla en tu realidad física. Cuando repites no puedo más, tu sistema inmunológico interpreta que debe bajar sus defensas porque tú has declarado que estás al límite. Le expliqué que cada célula de nuestro cuerpo tiene una especie de inteligencia, de memoria, y que responde a las señales que recibe de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro está constantemente recibiendo señales de nuestros pensamientos y palabras. Es un circuito perfecto creado por Dios, pero que nosotros hemos aprendido a usar en nuestra contra en lugar de a nuestro favor. Le propuse un experimento. Durante 30 días iba a dejar de hablar mal de su cuerpo, ni una sola frase destructiva. En su lugar, cada mañana al levantarse, iba a bendecir cada parte de su cuerpo, iba a agradecerle por seguir funcionando a pesar del maltrato verbal que había recibido durante años. Le di una lista de afirmaciones basadas en la palabra de Dios. Por sus llagas fui curada. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios renueva mis fuerzas como las del águila. Soy sanada en el nombre de Jesús. Al principio se resistió, le parecía ridículo, casi infantil, pero tenía tanto dolor y tanta desesperación que finalmente aceptó intentarlo. Le advertí que no era un truco psicológico, sino una aplicación práctica de verdades espirituales profundas. Le expliqué que cuando bendicemos algo, estamos invocando el favor de Dios sobre ello. Estamos alineando esa realidad con el diseño original que Dios tenía en mente. Y el diseño original de Dios para el cuerpo humano es la salud, no la enfermedad. Los primeros días fueron difíciles para ella. Me confesó que se sentía tonta hablándole a su cuerpo, que le costaba creer que eso pudiera hacer alguna diferencia. Pero siguió adelante por pura obediencia, no por convicción. Comenzó cada mañana poniendo sus manos sobre las partes que más le dolían y diciéndoles: gracias por seguir trabajando. Te bendigo en el nombre de Jesús, decreto salud sobre ti, ordeno que cada célula se regenere conforme al diseño de Dios. Cuando sentía el impulso de quejarse, de decir no puedo más o estoy destruida, se detenía y reformulaba: estoy atravesando un proceso difícil, pero mi cuerpo tiene la capacidad de sanar. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, en lugar de lanzarse a describir todos sus males, respondía: estoy en un proceso de sanación, confiando en que Dios está restaurando mi salud. Puede parecer un cambio pequeño, casi insignificante, pero te aseguro que es revolucionario. A las 2 semanas comenzó a notar algo extraordinario. Los dolores, que habían sido constantes durante años, empezaron a tener intervalos de alivio. Primero fueron minutos, luego horas. Su digestión comenzó a mejorar. Empezó a dormir mejor. No fue un milagro instantáneo, fue un proceso gradual pero innegable. Al mes, cuando volvió a mi despacho, era otra persona. No solo físicamente, que ya se notaba la mejoría, sino sobre todo en su actitud, en su mirada, en la manera de pararse y de hablar.
Me dijo algo que nunca olvidaré: Padre, entendí que yo era mi peor enemiga, llevaba años destruyéndome con mis propias palabras y ni siquiera me daba cuenta. Ahora he aprendido a ser mi propia aliada, a trabajar con mi cuerpo en lugar de contra él. 6 meses después había reducido sus medicamentos a la mitad. 1 año después estaba prácticamente libre de dolor crónico. Los médicos no podían explicarlo, pero yo sí podía. Había aprendido a hablar vida en lugar de muerte, salud en lugar de enfermedad, bendición en lugar de maldición. Ahora quiero que entiendas la base teológica y científica de lo que estoy compartiendo contigo, porque esto no es superstición ni esoterismo barato. Esto está profundamente arraigado en la verdad revelada por Dios y confirmado por los descubrimientos más recientes de la ciencia. Cuando Dios creó al ser humano, según nos narra el libro del Génesis, lo hizo de una manera única, diferente a toda la demás creación. No simplemente habló y existió, como hizo con las estrellas, los océanos, las plantas. Con el ser humano, Dios se agachó, tomó el polvo de la tierra, lo moldeó con sus propias manos y luego sopló en su nariz aliento de vida. Hay algo profundamente significativo en esa imagen. Dios formó nuestro cuerpo con cuidado artesanal, como un alfarero que trabaja su obra maestra. Eso significa que cada órgano, cada sistema, cada célula fue diseñada con intención divina, con propósito, con amor. Pero luego hizo algo más extraordinario: sopló su propio aliento en ese cuerpo. En hebreo, la palabra para aliento, espíritu y viento es la misma, ruaj. Cuando Dios sopló en Adán, no solo le dio vida biológica, le dio vida espiritual, le dio una chispa de su propia divinidad. Por eso el ser humano es único en la creación, porque es la única criatura que es simultáneamente material y espiritual, cuerpo y alma, tierra y cielo. No somos espíritus puros como los ángeles, pero tampoco somos materia pura como las piedras. Somos esta maravillosa síntesis de ambos mundos. Y aquí está la clave que muchos han olvidado: nuestro cuerpo no es secundario, no es inferior, no es algo de lo que avergonzarse. Es parte integral de lo que somos como seres humanos, es parte del proyecto de Dios para nosotros, es parte de nuestra dignidad y nuestro valor. Cuando Cristo vino al mundo, ratificó esta dignidad del cuerpo de una manera que escandalizó a muchos de sus contemporáneos. El Hijo de Dios, el Verbo eterno, no apareció como un espíritu puro, no se manifestó como una luz cegadora, no bajó como un ángel poderoso, se hizo carne, se hizo cuerpo. Nació como un bebé indefenso, pasó por todas las etapas del desarrollo humano, sintió hambre, sed, cansancio, dolor, y cuando resucitó, no dejó atrás su cuerpo como si fuera algo inservible. Resucitó con un cuerpo glorificado, transformado, pero cuerpo al fin. Comió pescado con sus discípulos, les mostró sus heridas, les pidió que lo tocaran para que comprobaran que no era un fantasma. El cristianismo no es una religión de desprecio al cuerpo como algunas herejías antiguas predicaban. Es una religión de exaltación del cuerpo, de redención del cuerpo, de glorificación del cuerpo. San Pablo entendió esto profundamente cuando escribió a los Corintios: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y que habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Fíjate en las palabras: tu cuerpo es templo. No dice que tu alma es templo y que tu cuerpo es una choza temporal. No, dice que tu cuerpo, tu carne, tus órganos, tus células son el templo donde habita el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén era el lugar más sagrado, el lugar que se mantenía con el más absoluto cuidado y respeto. Nadie se atrevía a profanarlo, a ensuciarlo, a tratarlo con desprecio, pues Pablo nos está diciendo que nuestro cuerpo merece el mismo respeto, el mismo cuidado, el mismo honor. Cuando maltratas tu cuerpo con palabras destructivas, con pensamientos tóxicos, con negligencia y desprecio, estás profanando el templo de Dios. Y aquí es donde la ciencia moderna viene a confirmar lo que la Escritura siempre nos enseñó. En las últimas décadas, disciplinas como la psiconeuroinmunología han demostrado de manera irrefutable que existe una conexión directa entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro sistema inmunológico. Cuando experimentamos pensamientos de gratitud, de paz, de amor, nuestro cerebro libera neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, que fortalecen nuestro sistema inmunológico, reducen la inflamación, promueven la sanación. Por el contrario, cuando mantenemos pensamientos de ira, resentimiento, miedo, estrés crónico, nuestro cuerpo libera cortisol y adrenalina en exceso, lo que debilita las defensas, aumenta la inflamación.
acelera el envejecimiento celular. No es metafísica abstracta, es biología concreta. Tus palabras y pensamientos literalmente cambian la química de tu cuerpo. Cada vez que dices estoy enfermo, tu cerebro responde como si estuvieras confirmando una realidad inmutable y ajusta tus sistemas corporales en consecuencia. Cada vez que decretas estoy sanando, tu cerebro interpreta que hay esperanza, que hay futuro y activa mecanismos de reparación y regeneración. Pero espera, antes de continuar necesito que entiendas algo crucial, algo que puede cambiar no solo tu salud física, sino toda tu vida. Porque lo que estoy compartiendo contigo no es solo sobre hablarle a tu cuerpo, es sobre entender el poder creador que Dios puso en tu lengua. Un poder que la mayoría de las personas están usando en su propia contra sin darse cuenta. Y lo que viene a continuación puede ser lo más importante que escuches hoy. Permíteme llevarte más profundo en esta verdad, porque necesito que comprendas que no estamos hablando de un simple cambio de vocabulario, estamos hablando de una transformación radical en tu manera de ejercer la autoridad que Dios te dio. Verás, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio un mandato muy específico. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esa palabra dominen en hebreo es radá, que significa gobernar, tener autoridad, administrar. Dios les estaba dando autoridad sobre la creación, incluyendo autoridad sobre sus propios cuerpos. Pero esa autoridad se ejerce principalmente de una manera a través de la palabra. Así como Dios creó el universo hablando sea la luz y fue la luz, así nosotros, hechos a su imagen y semejanza, tenemos poder creador en nuestras palabras. El problema es que hemos olvidado o nunca nos enseñaron correctamente cómo usar este poder. Crecimos escuchando que las palabras se las lleva el viento, que no hay que darle importancia a lo que dice la gente, que las palabras no hacen daño, pero todo eso es absolutamente falso. Las palabras son la fuerza más poderosa del universo después de Dios mismo, porque Dios mismo es palabra, es el verbo. San Juan comienza su evangelio de manera categórica. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es llamado el verbo encarnado. La palabra de Dios creó todo lo que existe. Y nosotros, al ser imagen de Dios, tenemos también ese poder creador en nuestras palabras, aunque obviamente en una medida infinitamente menor, pero lo tenemos. Nuestras palabras no son sonidos vacíos que se disuelven en el aire. Son decretos que tienen poder espiritual y material. En el libro de Santiago encontramos una enseñanza profundísima sobre el poder de la lengua. Santiago dice que la lengua es como el timón de un barco. Aunque es pequeña, dirige todo el rumbo de nuestra vida. Compara la lengua con una chispa que puede incendiar todo un bosque. Y luego dice algo devastador: con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Pero yo te digo que no solo maldecimos a otros, nos maldecimos a nosotros mismos. Cada vez que dices soy un desastre, todo me sale mal, nunca voy a poder, mi vida no tiene solución, mi cuerpo está destruido, estás pronunciando una maldición sobre ti mismo. Y esa maldición tiene poder porque tú tienes autoridad sobre tu propia vida. Es como si el capitán de un barco diera la orden de dirigirse hacia las rocas. Los marineros obedecerían no porque la orden sea sabia, sino porque el capitán tiene autoridad para darla. Tu cuerpo es extraordinariamente obediente. Es como un siervo fiel que está constantemente atento a las órdenes de su amo, y el amo es tu mente consciente. Cada pensamiento que permites alojarse en tu mente, cada palabra que pronuncias, tu cuerpo la recibe como instrucciones. Te voy a contar algo que la medicina ha descubierto hace relativamente poco, pero que es absolutamente fascinante. Existe algo llamado el efecto placebo, que todos hemos escuchado mencionar, pero pocos entienden realmente. El efecto placebo sucede cuando a un paciente se le da una píldora de azúcar, sin ningún principio activo medicinal, pero se le dice que es un medicamento poderoso. Y en un porcentaje significativo de casos, el paciente mejora. No porque la píldora tenga algún poder, sino porque su mente, al creer que está recibiendo tratamiento, activa los mecanismos de sanación del propio cuerpo. En algunos estudios, el efecto placebo ha demostrado ser tan efectivo como medicamentos reales en el tratamiento del dolor, la depresión y otras condiciones. Pero hay algo aún más impresionante y perturbador: el efecto nocebo. Es lo contrario del placebo. Sucede cuando a una persona se le dice que algo le va a hacer daño y efectivamente le hace daño, incluso si objetivamente no debería. He leído casos documentados de pacientes que murieron en los plazos exactos que sus médicos les habían pronosticado, aunque al hacer la autopsia se descubrió que la enfermedad no estaba tan avanzada como se pensaba.
¿Qué pasó? Que el paciente creyó el pronóstico de muerte, su mente aceptó esa sentencia y su cuerpo simplemente la ejecutó. Esto nos muestra algo aterrador, pero también esperanzador. Tenemos mucho más poder sobre nuestra salud del que creíamos. No estoy diciendo que toda enfermedad es causada por pensamientos negativos, eso sería simplista y cruel. Hay enfermedades que tienen causas externas, genéticas, ambientales, que están fuera de nuestro control. Pero incluso en esos casos, nuestra actitud mental y verbal puede ser la diferencia entre un proceso de deterioro acelerado o un proceso de sanación sorprendente. Déjame llevarte ahora a un nivel más profundo todavía, porque necesito que entiendas que cuando hablamos de hablarle a tu cuerpo, no estamos hablando de autosugestión superficial ni de pensamiento mágico. Estamos hablando de algo que tiene raíces en la realidad más profunda de la creación. Los científicos que estudian la física cuántica han descubierto algo extraordinario. A nivel subatómico, la materia no es realmente sólida como pensábamos. Las partículas fundamentales existen en un estado de posibilidades hasta que son observadas, y el acto mismo de observarlas colapsa esas posibilidades en una realidad concreta. Esto ha llevado a algunos científicos a proponer que la conciencia juega un papel fundamental en la formación de la realidad material. Ahora bien, no voy a pretender ser un experto en física cuántica, pero lo que sí te puedo decir es que esto resuena profundamente con lo que la fe cristiana siempre ha enseñado, que existe una conexión misteriosa pero real entre el espíritu y la materia, entre el alma y el cuerpo, entre nuestros pensamientos y nuestra realidad física. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes místicas de la Iglesia, entendió esta conexión de manera profunda. Ella decía que el alma y el cuerpo están tan unidos que no se puede afectar uno sin afectar al otro. Cuando el alma está turbada, el cuerpo enferma. Cuando el cuerpo está enfermo, el alma sufre. Por eso ella siempre insistía en que sus monjas cuidaran tanto de su vida espiritual como de su salud física. No era una concesión a la debilidad, era sabiduría práctica. Santa Teresa sabía que una monja desnutrida, exhausta, enferma, tendría dificultades para orar, para concentrarse, para servir. Por eso estableció reglas sensatas sobre el descanso, la alimentación, el cuidado del cuerpo, y esto en una época donde muchos consideraban que mortificar el cuerpo hasta la extenuación era señal de santidad. Pero Teresa era más sabia que eso. Ella entendía que el cuerpo no es enemigo del alma, es su compañero de viaje, su instrumento, su templo. San Juan Pablo II desarrolló lo que llamó la teología del cuerpo, toda una reflexión filosófica y teológica sobre el significado del cuerpo humano. Él enseñaba que el cuerpo no es algo externo al ser humano, algo que tenemos, sino que es parte constitutiva de lo que somos. No decimos tengo un cuerpo como quien dice tengo un coche. Somos cuerpo, somos también alma, somos una unidad inseparable. Por eso lo que hagamos con nuestro cuerpo tiene significado moral y espiritual. Por eso maltratar el cuerpo, descuidarlo, despreciarlo, no es un asunto trivial. Es faltar al respeto a la obra de Dios. Es rechazar el regalo de la encarnación, es negar que Cristo mismo asumió un cuerpo humano y lo elevó a la dignidad de ser instrumento de nuestra salvación. Las manos de Jesús sanaban, su voz resucitaba muertos, su sangre nos redimió. El cuerpo no es malo, el cuerpo es sagrado. Entonces, cuando yo te digo que aprendas a hablarle correctamente a tu cuerpo, no te estoy invitando a un ejercicio de egoísmo o de vanidad. Te estoy invitando a honrar la obra de Dios, a cuidar el templo del Espíritu Santo, a ejercer la administración responsable sobre lo que Dios te ha confiado. Tu cuerpo no te pertenece en el sentido de que puedas hacer con él lo que te venga en gana. Te ha sido confiado, prestado, dado en administración. Y un día tendrás que dar cuenta de cómo lo cuidaste o cómo lo descuidaste. No me refiero solo a los pecados obvios de glotonería, drogas, promiscuidad sexual. Me refiero también al pecado sutil, del desprecio, de la negligencia, de las palabras destructivas que pronuncias contra tu propio cuerpo. ¿Cuántas veces al día te insultas a ti mismo frente al espejo? ¿Cuántas veces declaras que estás viejo, feo, inútil, acabado? Cada una de esas declaraciones es una falta de gratitud hacia Dios, una falta de respeto hacia su creación y una orden que tu cuerpo recibe y comienza a ejecutar. He conocido personas que se curaron de enfermedades graves simplemente cambiando su diálogo interno y externo. No fue el único factor, porque también recibieron tratamiento médico, también cambiaron hábitos de vida, también oraron y recibieron los sacramentos. Pero el cambio en su manera de hablar fue determinante. Recuerdo a un hombre que llegó con un cáncer avanzado. Los médicos le habían dado meses de vida
Él estaba aterrorizado, deprimido, y lo único que salía de su boca eran expresiones de derrota. Ya me llegó la hora, el cáncer me va a matar, no hay nada que hacer. Cuando lo escuché hablar así, le dije con firmeza: hermano, entiende una cosa. Puede ser que Dios te llame pronto a su presencia, o puede ser que no. Pero mientras estés vivo, no le hagas el trabajo fácil a la enfermedad. Deja de decretar tu muerte, empieza a decretar vida, empieza a bendecir tu cuerpo, dale las gracias a cada órgano que sigue funcionando. Ordénale a esas células cancerosas que se detengan en el nombre de Jesús, declara que eres hijo de Dios y que tu vida está en sus manos, no en manos del cáncer. Al principio pensó que yo estaba loco, pero como había llegado al punto de la desesperación total, decidió probar. Comenzó cada día poniéndose las manos sobre el área afectada y diciendo: ordeno a estas células que dejen de multiplicarse, decreto que mi sistema inmunológico se activa y destruye todo lo que no pertenece a mi cuerpo sano. Gracias, Dios mío, porque me estás sanando. Cuando venía a las sesiones de quimioterapia, en lugar de decir: este veneno me está matando, decía: este medicamento está trabajando a favor mío. Está destruyendo las células malignas y preservando las sanas. Cuando sentía náuseas o dolor, en lugar de quejarse y entrar en pánico, respiraba profundo y decía: mi cuerpo está reaccionando como debe, está combatiendo, está sanando. Puede parecer que son solo palabras, pero te aseguro que son decretos poderosos